Hola, ¿qué tal amigos míos? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo algo un poco distinto a lo que están acostumbrados a ver en el canal. El día de hoy les traigo Rule of Rose. Y yo creo que ahorita se preguntan, ¿y eso qué es? Pues para eso vamos, así que quédense, porque les conviene. Rule of Rose es un videojuego de terror. Sí, de terror para la PlayStation 2. Fue desarrollado por empresas japonesas y lanzado en el año 2006. ¿Por qué decidí traer este juego al canal? Bueno, pues resulta que este juego tiene algo en particular. Y aparte de que su historia es llamativa, no solo porque provocó ciertas controversias en un lugar de Europa, sino también porque su historia hace una diferencia entre el resto de juegos que nacieron durante esa época y que conformaban este mismo género. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué este juego tiene ese renombre? Antes de saber eso, primero necesitamos conocer un poquito de qué trata el juego. I will do you harm. Nos remontamos al año 1930, la época en donde la historia de Rule of Rose se desarrolla, en una zona rural de Inglaterra, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. El juego cuenta la historia de una joven de 19 años llamada Jennifer, cuyos padres murieron en un trágico accidente aéreo. Bueno, pues esta muchacha ya se ve bastante grande. El juego trata de sus memorias antes de que ese trágico accidente sucediera. Entonces, nuestra travesía se remonta dentro de esta aeronave, en donde aquí podremos ver algunos retazos de sus recuerdos. Aquí el juego se basa más que todo en la perspectiva de Jennifer. Entonces, la historia se basa en conseguir retazos de recuerdos de Jennifer. Y aquí es donde entra el detalle con Rule of Rose. Hasta el momento el juego parece ser otro del montón, juego de horror común y corriente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues su problema son los temas que se tratan. La mayoría, para los ojos de muchos, especialmente de aquellos que residen en Inglaterra, fueron catalogados como angustiantes y tabú para los videojuegos de ese momento. El contraargumento de los creadores es que al ser un juego de terror está diseñado para hacer que el jugador se sienta incómodo. Pero eso no quiere decir que el jugador tenga que sentirse moralmente perturbado, pues lo que se trata en este juego no es nada más que ficción. Rule of Rose toca temas como la indiferencia humana hacia el sufrimiento animal, los recuerdos traumáticos de la infancia, los trastornos mentales y psicológicos, la desigualdad social, la adicción como el alcoholismo y el tabaquismo, la violencia armada, el suicidio. También hay algunos temas menores, pero son cosas que se ven de manera implícita, es decir, se pueden representar mediante cosas indirectas como sonidos o en algunas ocasiones muy leves representaciones, pero nada que se demostrara y se catalogara como explícito. Además, el juego también tenía una inclinación de género notable. Ojo, no estoy diciendo esto para que les caiga mal el juego. Simplemente estoy explicando de manera transparente su historia. Ahora sí, retomemos. La mayoría de personajes son femeninos. Los desarrolladores querían representar un contraste entre la mentalidad de las niñas junto con la de los niños. En grupos femeninos, la violencia psicológica es más fuerte que en grupos masculinos. Incluso en el juego se puede ver un ejemplo claro de esto.
en muchas ocasiones. Es debido a esto que al principio Inglaterra pensó en censurar completamente este juego en su país. Incluso la Unión Europea estuvo involucrada en este asunto, pues al observar las matices que se tocaban, se llegó a catalogar como un juego que incitaba a la violencia contra menores y a la pedofilia, cosa que por supuesto no era cierto. El juego en ningún momento incitaba a este tipo de conductas. Lo único que quería hacer era dar otra perspectiva diferente de cómo los adultos ven a los niños y de cómo los niños ven a los adultos. Al final, el juego terminó siendo lanzado mundialmente en el año 2007, a excepción de algunos países en Europa, como Inglaterra. Incluso en países como Australia y Nueva Zelanda se pensó en prohibir, pero no fue así. Se le puso más bien una marca de edad para que los jóvenes reconocieran que este juego no era para menores de edad. Pero esto no quiere decir que el juego se haya vendido de manera muy exitosa. A pesar de que tiene buenas reseñas, el juego hasta el día de hoy es una joya en muchos lugares, debido a que sus copias no fueron altamente distribuidas por la mayoría de controversia que se provocó gracias a su historia que fue mal interpretada. Nicola, Thomas, Clara, Olivia. Hasta el día de hoy, Rule of Rose permanece como un juego algo olvidado. Con esto no quiero hacer que el juego se vea mal, al contrario, aquellos que lo jueguen o se lo jugaron se darán cuenta de que su historia es algo completamente fuera de lo común. Este juego tiene un mensaje más profundo, un mensaje que nos puede servir para toda la vida e incluso puede llegar a cambiar la forma en la que nosotros vemos el mundo que nos rodea. Soy Ethan Lee y esta ha sido la reseña de Rule of Rose.